Los inicios míos como pescador se confunden con los primeros recuerdos que tengo de la vida. Yo recuerdo, tal vez muy chiquito, de 4 o 5 años, con mi papá saliendo a pescar a unas quebraditas que había arriba en Guarne, por donde pasa hoy la autopista de Medellín-Bogotá, que en esa época pues no existía. Pescábamos sardinas, pescábamos corronchos, y ese fue como la iniciación. Ya cuando estaba más grande, como de 6 años, me acuerdo en la iglesia que queda en San Antonio, estando afuera en el atrio cuidando los perros de cacería, mientras mi papá y mis tíos entraban a misa de 5. A las 6 salíamos y nos subíamos al tren en la estación de la Alpujarra. En el último vagón dejaban subir los perros de cacería. El tren paraba en lo que es hoy la Minorista, que era la estación Villa. Ahí se subía otra gente y ya seguíamos por la antigua carrilera. Pasando el túnel de la Quiebra, el tren mermaba velocidad y los cazadores y los pescadores se iban tirando del tren con sus perros, con sus varas, cada uno a escoger el sitio para cazar conejos o para pescar. Y al regreso hacía lo mismo, el tren pitaba, disminuyó la velocidad y todos nos subíamos y volvíamos a Medellín. Esos son los primeros recuerdos míos de pesca. Y de ahí en adelante ha sido una sucesión continua. Yo no aprendí a montar en bicicleta, no conozco un estadio de fútbol, difícilmente sé hablar de otro deporte que no sea la pesca. Y creo que eso pues es mucha parte de lo que soy yo hoy por hoy como persona. Nosotros no hacíamos diferenciaciones ni clasificaciones. El que pescaba sardinas con un grillo y un pedazo de hilo y una vara de bambú era un pescador. El que lograba conseguir una mosca o una cuchara y se iba a pescar truchas, igualmente era un pescador, lo que pasa es que era de más categoría. Era una época hace 50 años o un poquitico más, en donde no había lo que se llama hoy conciencia ecológica. Lo que uno pescaba lo guardaba y lo consumía. No habían sitios donde hubiera enormes cantidades de peces, por lo menos donde íbamos nosotros. Entonces era una actividad natural. Yo creo que las clasificaciones, que es lo que está, digamos, enredándonos un poquitico el tema hoy, vinieron después. Yo he tenido la enorme fortuna de ir cada año desde 1986, estamos hablando de 96, 6, 16, desde hace 37 años, de ir todos los años a Puerto Carreño, a Río Vita, al Río Tomo, al Mesetas, al Tuparro, al Meta, a todos esos afluentes, y empezar a entender la diferencia entre pescador recreativo y pescador deportivo. El pescador recreativo es un pescador, digamos, de una vez. Es un pescador que alguna vez escuchó, o es una persona que alguna vez escuchó que pescar era algo interesante, que era una cosa que podía ser entretenida. Y es una persona que se consigue prestados o se compra unos equipos, va y pesca. No tiene ninguna interacción ni con las comunidades, ni con el medio ambiente, es muy probable que nunca vuelva, y son personas que lo hacen con un propósito muy claro y muy definido, y es llenar el espacio de unas vacaciones. Los que nos consideramos pescadores deportivos, los que consideramos a la pesca como un deporte, yo creo que nos involucramos mucho con el medio ambiente, nos preocupamos por aprender sobre las especies que pescamos. Los que pescamos con mosca nos preocupamos por volvernos entomólogos, así sea aficionados, para poder amarrar las moscas. Nos preocupamos por mejorar la calidad de vida de las personas con quienes salimos a pescar, los guías, los motoristas, los que nos prestan alojamiento, los campamenteros, la gente que se mete con uno 15 días al monte a compartir una experiencia de acampada a la orilla de un río. Se involucra con uno y uno con ellos de tal manera que se forman, créanme que no es exageración, se forman vínculos indisolubles. Yo hoy todavía tengo relación con las personas con las que empecé a pescar hace más de 35 años en el Orinoco. Y en los sitios a donde voy a pescar,
que no son allá, sino otros sitios de Colombia o algunos otros sitios del exterior, creo que son las amistades más sólidas que he ido formando a lo largo de toda la vida. Mis grupos de amigos son mis grupos de amigos pescadores. Yo creo que eso es la diferencia real entre quien ensaya una actividad para ver si recreativamente le funciona y puede que se vuelva pescador consuetudinario y permanente, pero este tipo de personas normalmente va una o dos veces y no vuelve a pescar. El pescador deportivo como tal lo vuelve como una forma, en el caso mío, como una parte fundamental de la vida. Hoy por hoy, cuando uno va con guías a la mayoría de los sitios de pesca, cuando uno va con guías nativos, el capturar y devolver no es una opción, es una obligación. Hay personas que por idiosincrasia, por cultura, por atraso evolutivo o en desarrollo, pues como seres humanos, consideran que no tiene mucho sentido atrapar un pez y devolverlo. Pero hoy por hoy, cuando uno va a una operación organizada de pesca, tanto el recreativo ocasional de una sola vez como el deportivo que vamos repetidamente a los mismos sitios, estamos practicando pescar y devolver. Yo por eso te digo que la diferencia no es tanto el apellido de deportivo o de recreativo, sino la intención que se tiene, el entendimiento que se tiene de que un pez vivo, que fue un trabajo que hicimos nosotros durante muchos años, y no nosotros, gente como Oscar Posada, como los pioneros del Orinoco, que le metieron a eso una enorme cantidad de esfuerzo en convencer a los guías que un pez vivo vale mucho más que un filete. Es de hecho la principal fuente de ingresos o una de las principales fuentes de ingresos en muchas regiones y en muchos países que, como lo decís, y yo lo digo sin falsa modestia, porque he tenido que pagar un precio por hacer eso, he tenido la enorme suerte de pescar, digamos, en distintos países. Yo te cito algunos ejemplos concretos. La industria en los Estados Unidos hay 80 millones de pescadores. Una sola especie, el bonefish, que es una especie que está en las aguas someras del mar en la Florida, ese solo pez aporta $2.000 millones a la economía de la Florida, y es un solo pez, no estamos hablando ni del sábalo, ni del permin, ni ninguno de los otros. El bass, lo que aquí llamamos el largemouth bass o el black bass, es una industria de un tamaño incalculable en los Estados Unidos. En el área de Neuquén, donde está San Carlos de Bariloche en Argentina, en una temporada que empieza en noviembre y termina en abril, en esa parte del río Limay, del lago Nahuel Huapi, del Caleufu, del Aluminé, esa cuenca recibe 35.000 pescadores en la temporada. Cada pescador paga $65, $70 solo por la licencia, más los guías, más la gasolina, más el restaurante, más las propinas, más los recuerdos, más los hoteles, más todo lo que viene asociado en eso. En Rusia, en Kamchatka, se está haciendo ahora un esfuerzo muy interesante. El gobierno ruso está abriendo 5 ríos a la pesca deportiva y contrataron con el Instituto de Ciencias de Moscú un trabajo muy interesante para hacer inventario en los ríos. Entonces están primero calculando el potencial de especies en cantidad para saber cuántas personas van a permitir que vayan a pescar cada año y cuál va a ser el límite de capturas. En octubre estuve en un país que está derivando hacia un totalitarismo progre muy perjudicial, porque están con unas ideas ecologistas demasiado aceleradas, como es España. Estuve pescando en el río Segre en Cataluña, y en lugar de prohibir la pesca, lo que están haciendo es, primero pagas tu licencia, y segundo, tienes que garantizar que ninguno de los anzuelos que estás usando en tu caja de moscas tenga muerte, tenga garra. Llega el inspector a donde está uno pescando, pide la caja, no la mosca con la que estoy pescando, pide la caja, escoge uno y en el saco de su camisa se lo atraviesa. Si le da dificultad para devolverlo, quiere decir que no tiene bien aplastada la garra y son 50 euros de multa. O sea, la regulación
Es la forma de hacer las cosas, no la prohibición como están pretendiendo acá. La pesca es en Colombia el sustento de muchísimas personas. El problema es que no hay una organización. Los municipios no se interesan, las comunidades se interesan pero no se integran y los operadores turísticos no se hablan entre ellos. Las condiciones naturales exceden a las de cualquier país que yo haya visitado en función de pesca y han sido bastantes, pues no tantos como yo quisiera, pero sí han sido muchos. Yo invité hace un par de años a unos amigos míos que son guías de pesca en Montana, en los ríos famosísimos. La película Nada es para siempre hizo muy famoso el río Madison, todos esos ríos que están en Montana, en Idaho y en Utah. Y allá pescas trucha marrón, trucha arcoíris, whitefish, perca y walleye. Hay 5 especies. El agua es helada. A estos guías con quienes estuve pescando en Montana los invitamos a pescar a Colombia. Después de una semana de estar en el río Vita, me decían: Alejandro, ustedes son los tipos más bobos del planeta. ¿Qué hace un colombiano saliendo de Colombia a pescar? Ellos, en ese río, en el río Vita, en una semana de pesca, con mosca, sacaron 20 especies distintas de peces, más una babillita chiquita que uno de ellos sacó con un popper. Decía, no solamente hay 20 especies de peces que se pueden pescar con mosca, sino que uno se puede bañar en el río en el que pesca. Para ellos era absolutamente extraño poderse meter en un río que no estuviera congelado. Entonces, recursos los que tú quieras. El problema es que no hay infraestructura. Cuando uno va a pescar a cualquier parte, por ejemplo, de los Estados Unidos, las reglas son las mismas, los costos casi que uno diría que son los mismos, los requerimientos de seguridad para los botes, el uso obligatorio de chalecos salvavidas, la revisión mecánica de los motores. Una vez en Malawi, en Mozambique, donde fuimos a pescar al lago Malawi, los botes funcionaban, los motores funcionaban, no había una lata de cerveza dentro del bote al otro día, eran limpios, los guías eran personas entrenadas para eso. Entonces yo creo que nosotros tenemos el potencial de recursos que se quisiera cualquier país, nos falta de la organización y la regulación. El espíritu conservacionista hay que darle pues como una línea de tiempo. Cuando yo empecé a pescar hace 50 años era impensable devolver un pez. Cuando fui al Orinoco por primera vez hace 35 años, con vergüenza lo tengo que admitir, yo me tomaba fotos de papel en esa época con 5 o 6 pavones de 6 libras muertos en un playón solo por tomarme la foto. Solamente cuando empezamos a ver lo absurdo que era el tema, y más bien es un asunto de convencimiento íntimo. A mí nadie me dijo, ni nadie me reglamentó, ni nadie me reguló, ni nadie me dijo que tenía que conservar. Empecé a viajar a otros países y vi lo que hacían y me di cuenta que estaba procediendo de manera suicida, absurda, al matar todos los peces, entre otras cosas porque no me los iba a comer. Y una de las cosas que nosotros hicimos, como te digo, cuando digo nosotros no estoy hablando de mí, sino de todos los que íbamos al principio al Orinoco, fue convencer a las autoridades de no dejar sacar neveras con filetes de pescado por el aeropuerto. Eso convenció a la gente de que usted se puede comer el pescado que mate en el playón cuando esté acampando, pero no lo mate para traerlo. Eso de inmediato se tradujo en un aumento, no de la cantidad porque la cantidad ha estado constante, un aumento de la talla promedio. Porque uno tiende a guardar los trofeos para la foto y a dejarlos chiquitos. Entonces, en una época, hace 15 años, se sacaban muchos pavones de 3 libras. Hoy la talla, cuando uno está de buenas y sabe pescar, aumenta, se nota que hay mejores capturas y de mejor tamaño. Eso tiene que estar relacionado directamente con la devolución de animales de cualquier tamaño. Uno habla de una ética y de una estética. La ética de pescar y devolver ha sido un factor definitivo en la creación de esta nueva conciencia y en el aumento de personas interesadas en pasar de ser pescadores recreativos a pescadores deportivos
de tiempo completo o con una actividad regular. Eso ha sido muy bueno. Por el lado de la estética es lo que hay que aumentar. ¿Por qué digo yo la estética? Hay una estética para liberar el pescado. Hay una estética para tomarlo para la foto sin que se lesione. Hay una estética para ponerlo en el agua y hacer que se oxigene. Esa es la estética. La ética es yo me convenzo porque así lo considero que vale la pena practicar eso. Hay un principio y es que resulta inútil obligar a alguien a observar una norma que no comprende. Si la persona no entiende qué hay detrás de pescar y devolver, usted lo puede llenar de multas y de cosas y no va a haber policía en el mundo para controlar esto. Baste con decir, el Parque del Tuparro es como el 1.2% de toda la superficie de Colombia y tiene 2 guardaparques a los que si están de buenas cada 6 meses les llega gasolina. Entonces no hay manera de controlar eso. Si usted sabe que hay un límite que usted no traspasa, y ahí estamos hablando de la ética. La ética es hacer o dejar de hacer cosas en beneficio del colectivo común. Entonces, si usted entiende que usted no debe matar un pescado, no hay necesidad de regulación. El que diga que los peces liberados se mueren, lo está diciendo sin ninguna base estadística que lo sustente. Yo te puedo decir, no han sido pocas las veces en donde al pelear un pez, un pavón o una zabaleta o un bass en el peñol, revienta el nylon. A los 5 minutos lanzás y vuelve y agarra el señuelo y recuperas el señuelo perdido. Los peces tienen una línea de memoria aparentemente bastante corta y eso sí son resultados de experimentos visuales científicos. Saber que el pescado que se libera se muere es muy difícil. Tendría que estar uno en el mar mirándolos. Pero saber que han aumentado el tamaño promedio de las capturas desde que se está practicando pesca y devuelva es una cosa irrefutable. Entonces yo creo que es más lo contrario. Y es un tema que vamos a tener que tratar de manera inevitable. Hay un sesgo ideológico en esto que está haciendo que, como con todo en la vida, cuando usted se embandera o se fanatiza, pierde la capacidad de analizar y de criticar. Entonces, si usted dice que matar un pez o que chuzar un pez es lo peor que usted puede hacer, te voy a contar una anécdota que tuve en donde sale el río Tomo al río Orinoco. Hay un sitio que se llama Tambora, que era un centro de acogida de personas de la calle de Bogotá que la manejaba el padre Javier de Nicoló. Y hoy por hoy ahí hay pues es un sitio de llegada para que los que vamos hacia el Tomo paremos a organizarnos. Yo llegué allá un día, iba a hacer un viaje solo en canoa de 12 días bajando por el Tomo. Paré ahí a organizar mi excursión y había 3 parejas, 3 matrimonios recién convertidos al veganismo. Entonces, con todo su cuento, habían llevado algas marinas, habían llevado apio, habían llevado un montón de cosas y yo me senté con ellos a desayunar. Entonces, como por poner conversación, una de las señoras me preguntó, ¿y tú a qué vienes aquí? Y yo vengo a pescar. Ni que hubiera dicho pues que venía a violar gatos o a cualquier cosa. ¿Cómo se le ocurre a alguien que puede derivar algo de placer de torturar a un pobre animal que no se puede defender? Yo, que a veces no me aguanto la lengua, le dije, ¿cómo se le ocurre a alguien torturar a un pobre apio que no se puede defender? La señora quedó con el pedazo de apio aquí en la boca. Y ¿usted cómo sabe que el pez sí es sintiente y el apio no? Se armó una pelea de la que pues tuve que salir huyendo porque eran muchos más ellos. Pero eso, lo que te quiero enfatizar con ese ejemplo trivial es que cuando usted se embandera en una causa, cuando usted se fanatiza, pierde objetividad. Vuelvo y hablo, y es un tema que no debemos evitar, porque esta declaratoria de inexequibilidad, esta prohibición de la pesca deportiva, no es el fin del mundo, sino que es el inicio de una discusión que hay que dar. Pero yo le veo más un sesgo ideológico progre a esta prohibición que una realidad fruto de un análisis. Hoy por hoy hay movimientos contra los toros, contra la cacería, contra las riñas de gallos, contra todo lo que signifique utilizar animales para recreación.
Yo no voy a negar, porque lo he dicho toda la vida, el nuestro es un deporte que puede causar sufrimiento, ¿no es cierto? De todas maneras, si bien, y vamos otra vez a los hechos, el sistema nervioso de un pez es muchísimo menos desarrollado que el de un mamífero. Usted ve un pez agarrado de un anzuelo y lo ve peleando, en cambio usted coge un toro de 1 tonelada, le agarra una ternilla y con una pita lo jala porque está sintiendo dolor realmente. Yo no digo que no haya cierto grado de estrés y que no haya cierto grado de dolor para el pez. Es muy probable que exista y eso lo tenemos que aceptar. El que juega tenis no le causa dolor a la bola de tenis, pero nosotros practicando una actividad con unos parámetros éticos y estéticos, quítele el gancho al anzuelo, libere bien el pez, entienda que usted está conectándose con otro ser a través de una línea y que usted no puede usar un nylon de 80 libras para sacar un pececito así. Usted tiene que volver la pelea lo más justa para las partes posible. Esa es una actividad que es perfectamente válida, como la han sido toda la vida, todas las actividades. Usted mete 500.000 pollas en un galpón y las estresa. Usted mete 20 marranos en un chiquero y los estresa. Entonces, irnos al extremo de decir que no se le puede causar estrés, sufrimiento o dolor a ningún animal es abrir un debate en donde hay que poner límites. Hoy por hoy, en España, tiene una pena mayor de cárcel y de multa el que le pega una pedrada a un perro que el que le pega una puñalada a un humano. A esos extremos estamos llegando. Entonces, nosotros vamos a hacer un uso racional de los recursos. Y la racional es con marquesina y con tildes y con todas las énfasis que se puedan hacer. ¿Cuál es el límite de la racionalidad del uso del recurso? Los animalistas podrán decir que es un argumento traído de los cabellos, que pobrecitos los animales, sí. Está bien, pero es el mismo animalista que tiene un iPhone 13, es el mismo animalista que tiene petróleo en los pantalones, en los zapatos, en todas partes, y esa parte sí no le parece horrible. Entonces, ser extremistas en el concepto para lo que me conviene o en lo que creo, pero laxos para lo que no, es lo que genera esas dualidades de criterios. Abrámonos, discutamos, pongámosle a esto un sentido lógico y entendamos que el uso de los recursos es algo que se tiene que hacer. Acabamos de oír al presidente de nosotros decir que él aboga porque no se use ni el carbón, ni el gas, ni el petróleo. La pregunta es, ¿él tiene una alternativa? No pueden pescar. Usted tiene una alternativa para la comunidad del río Uva, en el Guainía, que antes de que llegáramos allá los que vamos a pescar, les pagaban 5.000 pesos diarios por raspar coca y se los pagaban en bazuco. Y ahora nosotros les pagamos 85.000 pesos diarios más propina por trabajar de guías de pesca. La Corte escuchó eso. Yo creo que si algo ha sostenido comunidades, si algo ha sostenido recursos, ha sido la pesca deportiva. Al oriente de Antioquia, hacia abajo, hay una cadena de represas en donde la pesca ha sido depredadora, con redes agalleras, con trasmayos, sin límite, sin control al número de capturas, se acabaron. A donde va el pescador deportivo, detrás viene una cultura del cuidado, detrás viene una cultura de mejorar la atención, detrás viene una cultura del turismo. Entonces, el término económico es imposible de soslayar, es imposible de negar, algo que tampoco tuvo en cuenta la Corte. Y el término de pescador deportivo no se puede satanizar, porque como te digo, la prohibición es la forma más fácil de gobernar. La regulación y la educación y la cultura son los caminos que hay que coger en esto. Yo creo que los que primero van a sufrir, si se llega a consolidar esto, porque yo quiero pues como aclarar algo, y es que lo que la Corte dijo es que declara inexequible el término pescador deportivo. Eso significa más o menos que está prohibido, significa que si a uno la policía lo encuentra, lo podría decomisar los equipos, ponerle una multa o iniciarle un proceso por maltrato animal.
Eso es el inicio, porque la misma Corte le dio un plazo al Congreso para que legisle en la materia. Una vez que salga la ley del Congreso, tendrá que pasar a control constitucional y miraremos qué queda. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Ahí es donde todos los que vivimos de la pesca, no económicamente solamente, sino como pasión, yo no me imagino no pescando. Y yo no me he ganado un peso en la vida de cuenta de pescar. Pienso en los operadores, pienso en el que coge un montón de dinero propio o se endeuda para montar una cabaña de pesca en Vallasolano, o el que pone unas carpas en Puerto Carreño, o el que compra un equipo para ir a llevar personas a pescar. Yo pienso en eso, pienso en que esas aventuras económicas deberían tener cierta protección, pero pienso en las comunidades indígenas que logramos arrebatárselas al narcotráfico para ponerlas en el lado bueno de la economía del país. Estas personas están viendo cómo mejora su nivel de vida y no es teórico, no es un lugar común. Cuando uno va y ve que ya la comunidad mejoró la alimentación, ya los niños pueden ir al hospital porque ya les queda plática para la gasolina, ya hay un montón de cosas, ya ve uno cómo el impacto benéfico que tiene esto. Pues, ¿qué va a pasar con la comunidad del río Uva si se pierden si se pierde la posibilidad de que vayan pescadores y les paguen 90, 100 mil pesos diarios por ser guías? Les toca volver a raspar coca a 5 mil pesos pagado en bazuco, porque ni siquiera ven la plata. Eso les va a pasar. ¿Qué va a pasar con Vallasolano? ¿Qué va a pasar con Jurado? ¿Qué va a pasar con Cabo Marzo? ¿Vamos al narcotráfico? Vuelve y se hable de la temporada del atún blanco, como hablan en Bahía, cada que una gofa se hunde, salen todos los que tienen bote a buscar los paquetes de droga para devolvérselos al dueño a cambio de una propina. Eso es lo que va a pasar. Cuando salió esta noticia, que fue entre abril y mayo del año pasado, yo estaba en el sureste de Alaska. Estaba en un pueblo que se llama Petersburg, en un viaje de pesca, y le comenté a los compañeros que eran todos de Estados Unidos, les comenté de eso. La respuesta fue: aquí ocurre una cosa de esas y las manifestaciones en todos los parques y plazas de Estados Unidos tumban al gobierno. Ustedes no van a protestar, ustedes no van a llamar a su legislador, porque es algo que ocurre allá con mucha frecuencia, que cuando a uno no le gusta algo, llama al senador, porque el que votó el senador le tiene que atender. Ustedes no van a llamar a su senador para que los defienda de esto. Dije, la realidad de Colombia es muy distinta, pero deberíamos, porque eso es ejercer ciudadanía. Eso es ejercer ciudadanía. Aquí, ¿qué va a pasar? Lo que pasa casi siempre cuando los derechos ciudadanos están anestesiados. Al que no le importa, no le importa. Al que no le toca directamente no tiene problema. Al que vive, al que se endeudó en diciembre para programar la temporada de pesca para recibir 20, 30, 50 turistas pescadores este año, ese no va a tener de qué vivir. Entonces vamos a volver todos otra vez a las malas prácticas. Puerto Carreño era una cosa hace 20 años y lo que es hoy es absolutamente distinto. Un pueblo que progresa, un pueblo donde la propia raíz vale, un pueblo donde todos los días abren hoteles, un pueblo donde ya no dependen de Venezuela para subsistir. Es un pueblo pujante y eso no es por ninguna otra razón que la pesca. Allá hay unas explotaciones forestales, pero cada 500 hectáreas necesitan 2 trabajadores. El tema es la pesca. Yo nunca entendí la razón del rechazo, porque según ellos se rechazaba porque la solicitud había sido extemporánea, porque no se había hecho en los considerandos, cuando ellos nunca citaron a las comunidades. Eso es sencillamente una posición de la Corte. De ahí siguen un montón de instancias civiles, populares y legislativas en donde nosotros podemos actuar y tenemos que actuar. Yo no me declaro en desobediencia civil, ni insto a nadie a que desobedezca las leyes, porque eso es el principio de vivir en democracia y en comunidad, es obedecer ciertas normas. Pero lo que sí llamo a la gente es a que sepan que esto no es definitivo. La Corte le dio un plazo de 1 año a el Congreso para que legislen las materias que declaró inexequibles. Una de ellas es la denominación de pescador deportivo y otra cosa es las modalidades de pesca, donde ya se habla de la deportiva también. Le dice que debe legislar. Le da 1 año. Esos plazos
se obedecen pero no se cumplen. Yo no creo, yo conozco un poquitico de esa tejemaneje legislativo, pero pues eso le da a uno un montón de sorpresas, pero no creo que este año vaya a ocurrir nada en el Congreso. O sea, no hay un ambiente en donde un grupo de congresistas, sean del Senado o de la Cámara, estén moviendo un proyecto de ley para regular lo que dice la Corte. Entonces, como ese plazo no es perentorio, como cuando se cumple el año, la Corte lo único que va a hacer es producir otro documento diciéndole al Congreso, hey, acuerden que tienen que legislar, pero hasta ahí llega, ¿no es cierto? Porque no podemos mezclar el legislativo con el judicial. Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros es lo que nos recomendaban nuestros amigos en Estados Unidos hace un año. Busquen a su legislador, busquen a su grupo político, háganse sentir. Entonces, lo que me parece a mí que podría ser una buena opción es, aprovechando el momentum, el impulso que creamos con Pispesca, con las otras agremiaciones que se involucraron en la nulidad, es buscarnos un senador o un representante a la Cámara que son más accesibles porque son más y son más de las regiones, el senador es nacional. Empezar por buscar en la Cámara un senador, un representante o un grupo vinculado a un grupo político que tengan, digamos, afinidades con la parte de protección del medio ambiente, con la parte ideológica de que uno no puede embanderarse ni cerrarse en ciertos temas, sino que hay que abrirse a la discusión, como lo decía yo ahorita, y yo no creo que me esté suicidando por decir que considero que en determinadas circunstancias uno podría estar maltratando un pez. Abrámonos a esa discusión, contemos cómo es y pongámosle límites a las cosas. O sea, usted va a pescar a, no sé, a España, a Cataluña. Un día de pesca, 38 euros vale la licencia. Y no va a ir nadie a mirar si usted lo pagó. El guía se encarga de que usted lo pague. Y uno no le da la plata al guía. Entonces, hay que regular. Cuando esto no sea gratis, sino que el que pesque pague por hacerlo y pague lo justo, y no lo que está pasando hoy cuando uno va a Puerto Carreño y saca el carnet, que uno sabe que esa plática se pierde, para que hablemos en plata blanca también, sino que uno sepa, como ocurre en el río Limay, en Bariloche, que 8 días antes de que empiece la temporada, la Defensa Civil, los bomberos, la alcaldía, los pescadores, los comerciantes, todo, ponen plata, ponen gasolina, ponen comida y se bajan por las 2 orillas del río limpiando, recogiendo papeles, organizando leña en los quinchos para la gente que va acampando, organizando los acampaderos, de tal manera que cuando uno llegue eso está cortado con corta uñas, manicurado el pasto, es una belleza, es un gusto ir allá. Entonces usted paga los $65 con total gusto porque encuentra un sitio bonito. Entonces hay que entender que también nosotros nos hemos relajado y toda la vida a negarnos a que esta actividad cuesta y uno le paga. Yo pagué en Alaska, pagué $150 por una licencia para sacar salmón, para sacar trucha, leopardo, para sacar no sé qué durante 10 días. ¿Los paga o no pesca? Aquí usted va a cualquier quebrada, a cualquier río y nadie le dice que pague por pescar. Hay países donde usted paga la licencia del país, la licencia del departamento y la licencia del municipio por donde pasa el río. Eso hay que regularlo. Eso hay que regularlo. Hay que llegar al Congreso, hay que ejercer ciudadanía. Mal que bien, con todas las imperfecciones que tiene la democracia, los congresistas los elegimos nosotros, los magistrados no, se eligen entre ellos. Nosotros tenemos más influencia en la elección de un congresista que de un magistrado de la Corte. Ellos viven en su Olimpo particular. Usted, si muestra que tiene una capacidad de movilizar un gremio, va a ser interesante para que un grupo político tome como bandera su idea. Por una razón muy sencilla de un quid pro quo, ¿no es cierto? ¿Qué me das y qué te doy? ¿Cuál es el trade-off? Yo le apoyo en su proyecto y usted me apoya con sus votos. Así es como funciona. Entonces, yo lo que propongo es que hay que buscar, y hace unos años que yo tuve la oportunidad de estar allá en esa instancia, lo aprendí. Hay muchas personas que redactan los proyectos de ley
y hay una técnica para redactar proyectos de ley. Usted lo redacta, se lo lleva a un congresista, lo muestra, lo invita a los foros, hace la presentación en PowerPoint, la plastilina, la regleta, y usted le dice al congresista, mire, le tengo este proyecto para que lo presente y lo ponga de su autoría. No diga que usted si quiere, diga que usted lo inventó. Y cuando usted lo presente, se radica en la Secretaría de la Cámara o del Senado, sea por reparto, después se le adjudica un ponente que normalmente es el que lo presenta o alguien de su grupo, y esa persona le vamos a dar todo el apoyo técnico, económico, científico para que haga una ponencia favorable al proyecto de ley. De esa manera nos evitamos sorpresas. El camino no es decirle al congresista Pedro, vení, ¿por qué no te haces un proyectico de ley para regular la pesca deportiva? No lo va a hacer. No conoce, puede que nunca en la vida haya pescado, puede que esté interesado en otro tipo de cosas. Pero si usted le llega el documento con exposición de motivos, con todo lo que es la técnica de redacción de proyectos de ley, es muy posible, y en eso hay gente que sabe mucho cómo hacerlo, es muy posible, y eso no estamos hablando de 500 hojas. No. Un proyecto de ley es una cosa cortica, ya la exposición de motivos es más sustentada. Entonces, opino que el camino es ese. Nosotros, ustedes en Pispesca, lo que nos hemos interesado, los que nos hemos vinculado, redactemos el proyecto de ley en apego a los parámetros de técnica que hay para hacer eso, y busquemos que alguno de nosotros conocerá a un congresista, busquemos un congresista y le proponemos la idea. El camino es ese. Yo creo que no puede ser cosmética, yo creo que tiene que ser sincera. Yo lo decía en un escrito que me declaraba pescador artesanal, pero sé que eso no es así. Yo me puedo declarar pescador de subsistencia. Pescador de subsistencia es una persona o familia que pescan para su consumo y para vivir. La Corte va a decir que es un cambio cosmético, como en verdad lo es. Entonces yo lo que necesito es que nos sentemos y nos sinceremos. Señores, usar este recurso tiene estas partes negativas y tiene estas partes positivas. ¿Cuál va a ganar? ¿Qué hace que se ganen o se pierdan elecciones en los países democráticos? La economía. Puede ser el tirano más tirano, pero si la inflación está controlada, hay puestos de trabajo, no hay mucho desempleo, es un gobierno o un sistema o un partido político bien visto. Cuando nosotros hagamos un acto de contrición y digamos cuáles son los contras, tenemos que aceptar que nuestra actividad puede generar cierto grado de sufrimiento. Llamémoslo así, si es que los peces sufren, que no creo, digamos que causa cierto problema a los objetos de nuestro deporte. Pero, en compensación, crea tantos puestos de trabajo, le aporta tanto a las economías, mueve esto, saca a la gente del narcotráfico, saca a los niños de las esquinas. Un niño que a los 6 años, a los 5 años, lo lleve usted a pescar. Le aseguro que va a estar más lejos del Nintendo, del celular, de la esquina, de la rumba, que uno que no. Porque es que es estar en contacto con la naturaleza. Es aprender a ser honesto. Es aprender a ser leal. Es aprender a pelear una pelea justa. Entonces, cuando usted, por un lado, pone la parte, digamos, ideológica, pero la contrapone con los enormes y comprobables beneficios económicos, la discusión se vuelve mucho más fácil. Yo voy a decir algo liviano y después voy a tu pregunta. A la Corte le faltó 18 días a pescar. Le faltó hacerse picar de un zancudo, le faltó dormir en una hamaca entre un toldillo, le faltó madrugar, sentir frío, sentir calor, sentir la emoción que se siente pescando. Yo creo que quienes dictan normas por allá en el altiplano frío, que lo más salvaje que conocen es el Parque de la 93, difícilmente entienden la pasión que uno siente. Ya desde el punto de vista jurídico, yo no soy abogado, pero desde el punto de vista jurídico los comentarios que he escuchado es que le faltó consultar las comunidades concernidas, le faltó escuchar argumentos lógicos, argumentos de sentido común. La magistrada Fajardo lo dijo 2 veces. Está la misma corte que permite el aborto a las 24 semanas de gestación, y ahí sí no habla de seres sintientes ni de sufrimiento. ¿Cuándo un ser humano es ser humano?
cuando ha pasado por todas las influencias de la cultura y de la civilización, entonces para los 80 años yo soy humano, o en el momento de la gestación, o cuando se hace la primera partición de células, o cuándo. Entonces, es un tratamiento maniqueo del asunto. Entonces, el aborto sí. Ayer vimos en las noticias que las niñas aquí en Colombia pueden abortar a los 14 años sin pedirle permiso a los papás. Hay un montón de cosas de una asimetría sorprendente, dolorosa casi, porque es un doble rasero, una doble vara de medir, que no es muy claro el propósito. El propósito es imponer una ideología que no existe y que no consulta la realidad. Y hay otro fundamento que para mí ha sido rector en la vida. Cuando la teoría no coincide con la realidad, usted no puede cambiar la realidad. Usted tiene que ajustar la teoría. Y lo que están haciendo ellos es tratar de que la realidad case como un guante con la teoría. Tienen el poder, tienen los votos hoy. Mañana, en el caso nuestro, entre 3 años y medio, llega otro gobierno y es muy posible que derogue todo lo que se haga aquí, porque esa es la democracia también. Pero de momento yo creo que hay que llenarnos de razones, ser juiciosos, muy juiciosos, que no lo fue la Corte, en escuchar las comunidades. Yo leí ese fárrago de cosas donde hablaba que la pesca deportiva en Colombia eran 4.000 millones de toneladas, eran unas cifras que no existen. Yo creo que no hay 4.000 millones de toneladas de nada en este mundo, ni de piedras, pues. Ellos daban unas cifras absurdas, se creían ellos mismos unos cuentos que seguro que si los leyeron no los entendieron, sí fue que los leyeron, para sustentar algo que obviamente es traído de los cabellos. Entonces, a la Corte le faltó contacto con el medio. Yo no digo que para uno saber que la droga es mala tiene que pasar 10 años siendo drogadicto, no, pero sí digo que uno tiene que tener cierto contacto con de lo que está hablando, porque si no, tu posición va a ser artificial o va a ser de oídas de lo que te dijeron. La vida me prodigó una suerte enorme de, al día de hoy, haber estado pescando como en 40 países, muy pobres: Sudán, Mozambique, Malawi, Zambia, y muy ricos como Escocia, Inglaterra, Suiza, Francia. Y en ninguno se les ocurre que la forma de legislar es prohibir. La forma de legislar y de gobernar es regular. Por eso a mí me parece que los esfuerzos que hacen ustedes en la red de pescadores, los que hacen todas las otras asociaciones de pescadores, los que hacemos nosotros que no estamos asociados a ninguna. Como te digo, yo no me he ganado un peso en la vida por guiar amigos a pescar. Yo organizo los paseos, pero comparto. Pero entonces lo que hace la red, lo que hacen los amigos de Bogotá, lo que hacen todas las agremiaciones, que hay muchas aquí, es primero tener un contacto directo con lo que ocurre. Falta, se me ocurre a mí, federarlos. Como con el deporte, de federación de voleibol, de no sé qué, una federación de agrupaciones de pesca y convertirla en un deporte. En una época en la que yo estaba vinculado aquí en Antioquia a la cría de trucha arcoíris, participábamos mucho y promovíamos mucho la pesca. Repartíamos alevinos y dedinos por todas estas quebradas de esta zona de oriente de Antioquia, organizábamos concursos de pesca en un lago que teníamos, y alguna vez el INDER se nos aproximó a proponernos que por qué no que abríamos una liga de clubes de pesca. Eso necesita voluntad política, necesita alguien que se le meta de lleno a eso y necesita plata. Vamos a volver a lo mismo. Nosotros hemos vivido, así como en ningún país del mundo se prohíbe la pesca deportiva, solo en Colombia. En ningún país del mundo pescar es gratis, solo en Colombia. Entonces yo voy a ir el domingo a pescar sabaleta. Si yo voy a hacer eso en Andorra, tengo que pagar para ir a pescar el domingo. Aquí yo voy a pescar, no voy a ir al río Bizcocho y voy y pesco. Y nada pasa, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que entender que el que practica un deporte, primero tiene que tener unas reglas, una ética, una estética, un comité que resuelva y sancione. Hacer concursos, hacer cosas. Mire, los concursos de pesca son millonarios. O sea, el de base en el norte de Estados Unidos, en los lagos, el primer premio es $1 millón.
para el que saque más pescados en un fin de semana. ¿Pero por qué? La inscripción vale 5.000. El patrocinio, la televisión, eso mueve una industria. Entonces, si no hay plata, no hay interés. ¿Por qué si yo me pongo aquí una camiseta de Rapala gratis o de Cascabel, como son estos muchachos que producen ropa aquí, por mencionar solo pues algunos ni que sea propaganda? Es muy buena. Exactamente. Ellos patrocinan algunos guías de pesca. ¿A cambio de qué? Póngase la ropita para que la gente la vea. Yo acabo de llegar del sur de Chile, de Coyhaique. Patagonia le da ropa completa a cada uno de los guías registrados en la Asociación de Guías de la Región 11 de Aysén. Patagonia la firma. Hay que generar ese interés. Entonces, yo creo que lo que estamos aquí soslayando es el enorme potencial económico que tiene esto. Y, como dice un amigo mío, hay que perderle el cariño a unos pesitos para empezar a organizar esto. Yo no tendría problema en pagar una platica para ir a pescar el domingo, que voy a ir, no sé si a Santo Domingo o al Bizcocho de Pescar Zabaleta, con tal de encontrar un río limpio, repoblado, cuidado y donde pudiera estar tranquilo. Yo lo que me permito hacer es una reflexión. Yo no me veo a mí mismo a esta altura de la vida sin la posibilidad de pescar. Muchos de nosotros nos vemos de la misma manera. Cuando la Corte decidió lo que decidió, opino que lo hizo con un sesgo ideológico que le nubló la capacidad de hacer un análisis profundo y juicioso de las cosas. El Congreso, yo creo que ni se ha dado por notificado lo que pasó. Seguramente a la Secretaría del Senado, que el secretario del Senado, pues el presidente del Senado es el presidente del Congreso, de Senado y Cámara. Dentro de las 2.000 notificaciones que le llegan diarias, debe haber llegado el papel de la Corte diciéndoles que tienen un año para legislar sobre la inexequibilidad del término pescador deportivo. Pero estoy seguro que no hay nadie en el Congreso que se haya dado por notificado. Hay unas personas que de manera, digamos, oportunista, pero en el buen sentido de la palabra, han ventilado ese tema en sesiones, pero de tangencia. No ha sido el tema principal, no ha habido una citación en plenaria o en comisiones para debatir esto, sino que cuando yo me quiero rascar las pulgas con otro, le digo, vea, y ustedes son del mismo grupo político de la Corte que decretó esto y esto y esto, y lo del embarazo a las 24 semanas, pero es por rascarse las pulgas con otro. Mi llamado, antes que al Congreso, es a la red de pescadores para que redactemos el anteproyecto y después el proyecto de ley. Eso tiene una técnica jurídica conocida. Redactamos un anteproyecto y después un proyecto de 12 páginas, de 10 páginas, con una pequeña exposición de motivos y tratemos, imposible, yo no sé si habrá alguno, pues yo conozco uno o dos congresistas que pescan, pero imposible que nosotros, ustedes en la red, los señores de Pispesca que tanto he mencionado, alguno de nosotros no conozca a alguien que tenga un contacto directo con un congresista y invitarlo y hacerle la presentación visual, no el papel, sino una presentación visual con unos buenos argumentos fotográficos de qué se trata esto. Es posible que este año no ocurra. Este año es un año muy ocupado legislativamente hablando. Hay que pasar reforma tributaria, que ya pasó, hay que pasar, pero hay que reglamentar, hay que pasar reforma pensional, hay que hablar de paz, hay que hablar de un montón de cosas, porque en el primer año de gobierno, el gobierno se gasta su capital político en sacar las leyes. Para el año entrante, yo apuesto que no va a pasar nada este año. ¿Qué va a hacer la Corte? El 1 de mayo va a decir, hey, pila señores del Congreso, que ustedes no han hecho nada. Tienen otro ratico para que lo hagan, porque también nadie se va a meter en un choque de trenes entre la Corte y el Congreso por una ley que no es de aplicación general y no es sexy en términos pues, de que no estamos hablando de paz ni estamos hablando de otras cosas. Entonces, no se va a poner la Corte a sancionar al presidente del Congreso
porque sabe que la Corte necesita el Congreso, porque son los que eligen a la hora de dar los magistrados. Entonces no va a haber un choque institucional. Tiempo que debemos aprovechar nosotros para presentar un proyecto de ley que cuando se radique sea inobjetable para todo el mundo. Siendo sinceros, reconociendo que nuestra actividad puede generar daños, como las corridas de toros, como las riñas de gallos, como el salto ecuestre, una persona de 80 kilos encima de un caballo tiene que afectar al caballo, como cualquier cosa en donde se usen animales. Partamos de ese acto de realidad y de ahí en adelante miremos la implicación económica que tiene hacer un uso racional de ese recurso. Ese para mí es el camino. Allá la Corte, con sus sentencias. Nosotros no podemos intervenir en eso. Ellos están acomodando la realidad a sus teorías. Nosotros lo que tenemos que hacer es acomodar las teorías a la realidad. En alguna parte tenemos que encontrar un balance que nos deje satisfecho a todos. Yo por mi parte, y repito para concluir que no estoy llamando a nadie a la desobediencia, pues yo por mi parte no voy a dejar de pescar. Eso sería como si me sacaran un pulmón o un riñón o un pie. Todavía no estoy listo para dejar de pescar.